Al principio fue solo una advertencia más, un anuncio entre tantos. Vientos fuertes, dijeron. Cierren puertas y ventanas, esperen en casa. Nadie imaginó que el peligro no vendría con estruendos, sino con ausencia, con la desaparición del sonido. Porque el silencio no llega gritando, llega deslizándose. Se instala en lo cotidiano, en lo que nadie vigila. Apaga los relojes, borra los ecos. Y cuando por fin lo notas, ya es tarde, porque no queda nada que puedas oír, ni a los demás, ni a ti mismo. Y lo peor no es el silencio, es lo que camina dentro de él. El camino parecía eterno, ni una canción ni el murmullo de una llanta sobre el asfalto, solo el zumbido de la radio de la camioneta interrumpiendo cada tanto por un crujido eléctrico. Atención a toda la población, decía una voz seca distorsionada. Se esperan fuertes vientos para esta noche. Por su seguridad, mantenga puertas y ventanas selladas hasta nuevo aviso. Evite salir. No intente comunicarse. Repetimos, mantenga todo cerrado hasta que se transmita el informe de mañana. Miré de reojo el dial y apagué la radio con un clic seco. El silencio que siguió fue aún más incómodo. Papá, dijo Damian desde el asiento del acompañante. ¿Va a venir un tornado? Me obligué a sonreír. No, hijo, es solo viento, nada de qué preocuparse. Tu viejo es un exagerado, pero precavido. ¿Vamos al búnker del abuelo? Exacto, dije revolviéndole el pelo con la mano, solo por si acaso. Damian se relajó en su asiento mirando el paisaje por la ventana. Campos secos, árboles rígidos como estatuas, el cielo sin nubes, demasiado azul. La quietud tenía algo artificial. No éramos campesinos ni hippies. Trabajaba como desarrollador freelancer y mi esposa tenía una oficina en casa desde la que se conectaba con Europa. Vivíamos lejos del ruido, por elección y por herencia. Mi padre, un veterano de guerra con más paranoia que recuerdos, nos dejó esa casa y su búnker escondido bajo tierra. Nos reíamos de él. Decíamos que veía apocalipsis en cada nube. Ahora me duele el estómago con solo recordarlo. No olvides la lista que te dio tu madre, le dije. Si se nos pasa algo, estamos muertos. Damian rió, yo no. Las advertencias del clima no eran raras en esa zona, pero esta vez había algo en la voz del locutor, como si ni él creyera lo que decía, como si esperara no tener que volver a repetirlo. Al fondo, entre los montes bajos, comenzó a asomarse la ciudad portuaria de Northville. Viejas calles de piedra, techos bajos, balcones de hierro, un lugar detenido en el tiempo. El mar la rodeaba como un espejo sin movimiento, y por primera vez en años me pareció hostil. Llegamos a Northville con el sol comenzando a bajar sobre nosotros, colocándose entre los edificios antiguos como un faro perezoso. En lo alto de la calle principal estacioné la camioneta. A nuestros pies la ciudad descendía en pendiente hasta el puerto, donde el mar parecía no moverse. Ni una ola, ni una ráfaga, solo ese brillo dorado sobre el agua tan quieto que resultaba incómodo. Apagué el motor. Por un segundo pensé que la radio volvería a sonar por sí sola, pero no lo hizo. ¿Recuerdas lo que te dije, Damian? Apenas termines las compras, directo a la camioneta. Nada de explorar, ¿sí? Sí, papá. Le di la lista y lo observé alejarse subiendo la colina con su paso rápido, casi alegre. Quise llamarlo otra vez, decirle que no se detuviera por nada, pero no lo hice. No quería asustarlo. Tal vez me sentí un poco paranoico ese día. Con la bolsa en mano bajé la calle hacia la ferretería. Northville tenía esa forma extraña de lucir tranquila y vacía al mismo tiempo. Algunas personas hablaban en las veredas, otras fumaban en las esquinas, como en cualquier pueblo pequeño. Pero había una rigidez en sus movimientos, como si fingieran normalidad. En la ferretería compré un par de cosas que no necesitaba. En el banco pagué las cuentas sin escuchar una palabra del cajero. Y finalmente, en la carnicería hablé con Carl. ¿Listo para la tormenta?,
Le pregunté intentando sonar casual. Carl me miró, pero no respondió de inmediato. Tardó unos segundos, y cuando habló fue con una voz baja, como si tuviera miedo de despertar algo. ¿No la sientes? Ya está aquí. Solo que no puedes verla. No supe qué responder. Tomé la carne, pagué y salí. Afuera el sol seguía brillando. Demasiado, como si se resistiera a ocultarse, como si supiera que cuando se fuera algo más tomaría su lugar. Me detuve en el paso peatonal, miré el mar, a los barcos inmóviles, a las gaviotas planeando hacia la puesta del sol, y por un instante tuve la certeza de que el mundo estaba conteniendo el aliento y que, cuando lo soltara, sería para gritar. Me quedé ahí, en medio del paso peatonal, mirando el horizonte como si esperara una señal. El mar estaba tan quieto que parecía pintado, y el reflejo del sol era casi perfecto. Demasiado perfecto. No había olas ni espuma, solo una lámina de agua que temblaba, pero no por viento, sino como si algo respirara debajo. A lo lejos, una figura negra cruzó corriendo la calle. Un perro. Venía solo. Tenía el pelaje de la espalda erizado como agujas, con los ojos abiertos como platos. Se detuvo justo enfrente de mí. No ladraba, pero lo intentaba. Movía la mandíbula, arqueaba el lomo, hacía esos movimientos espasmódicos como si algo lo estuviera sacudiendo por dentro. Cada pocos pasos daba un pequeño salto en el que sus patas traseras apenas se despegaban del suelo, como si no pudiera controlarse del todo. Me agaché hacia él, pero el perro no se arqueó. Solo se quedó allí temblando, jadeando, sin emitir un solo sonido, y mirando hacia el cielo. Seguí su mirada, las gaviotas. Volaban lento, casi como si fueran arrastradas en dirección al sol poniente. Pero no graznaban, no emitían sonido, ni siquiera batían las alas. Se deslizaban en el aire como marionetas colgadas de hilos invisibles. Y entonces sucedió. Una por una, las aves estallaron, no cayeron ni chocaron. Simplemente fueron desintegradas en el aire, como si una fuerza invisible las hubiese comprimido desde dentro hasta hacerlas explotar. No había sangre cayendo. La sangre se evaporó en el aire, tiñendo el viento de un rojo opaco que se disipaba en segundos. Tragué saliva. Retrocedí un paso. El perro empezó a gemir sin sonido y se alejó corriendo calle abajo como si huyera del infierno. Fue entonces cuando lo noté. Nadie en la calle hablaba. Nadie se movía. Solo estaban quietos, observando, pero sin mirar, fingiendo seguir con su rutina, pero todos escuchaban algo. Y al mismo tiempo, ninguno escuchaba nada. Mi oído zumbaba, una presión en el pecho, como si el mundo entero hubiera dejado de girar y estuviéramos atrapados en ese segundo antes de la caída. Algo se acercaba, no sabía qué era, pero el mar ya lo sabía, y los animales también. Y el viento empezaba a moverse. Las primeras reacciones comenzaron como susurros, pero sin sonido. Una mujer alzó su teléfono y comenzó a hablar, pero su rostro cambió de inmediato. Parpadeó confundida, miró el aparato como si se hubiera roto, lo golpeó contra su palma, abrió la boca una y otra vez, su voz muda. Un hombre al otro lado de la calle intentó gritarle a su hijo, que jugaba con una pelota cerca del borde de la vereda. Nada, solo el gesto. El grito estaba congelado. El niño siguió corriendo. Los autos se detenían, la gente salía de las tiendas, todos comenzaban a notar lo mismo. Los labios se movían, pero no había respuesta. Los pasos no hacían eco. Las campanas de la iglesia al fondo estaban quietas, pero aun si sonaran, ya nadie podría oírlas. Y entonces lo vi. Una hoja, una simple hoja seca que se levantó del suelo,
flotando en el aire como si tuviera voluntad. Primero sola, luego otras más la siguieron. Papel, basura, giraban despacio como una coreografía absurda mientras se acercaban a una mujer cerca del malecón. Una señora mayor, cabello blanco, mirada perdida. Ella miraba al cielo como todos. Las hojas flotaron hacia ella, no con violencia, sino con suavidad. Tocaron sus piernas, sus manos, y entonces sus ojos explotaron, la piel se abrió, la carne se evaporó. Todo su cuerpo fue desintegrado en segundos, como si una fuerza invisible la triturara desde dentro. Ni un sonido, ni un grito, solo el eco invisible del viento. Me quedé paralizado mirando. Nadie más pareció verlo. Todos estaban sumidos en su propia pesadilla, moviéndose en círculos, revisando los teléfonos, gritando sin voz, sacudiendo a otros que tampoco podían responder. Fue ahí cuando lo entendí. No con palabras, no con lógica. Lo supe con el cuerpo y lo sentí en los huesos. Había algo en el viento. Lo que sea que había comenzado, venía flotando despacio, avanzando sin prisa, sin forma, sin rostro, pero matando. Y lo peor no era que nadie pudiera detenerlo. Lo peor era que nadie sabía que ya estaba allí. El silencio me aplastaba los tímpanos. El zumbido se volvió un nudo en mi garganta. Miré a mi alrededor una última vez y corrí. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Subí la calle como si el infierno mismo estuviera arrastrándose por los adoquines, y en cierto modo lo estaba. Mirando detrás de mí pude ver que la ciudad se transformaba. Vi a un hombre caer de rodillas en medio de la calle, abriendo la boca en un grito que no tenía sonido. Vi a una madre abrazar a su bebé con fuerza mientras sus ojos buscaban el cielo, y vi cómo uno a uno los cuerpos comenzaban a deshacerse. No explotaban, no se quemaban, solo se descomponían en el aire como si fueran hechos de polvo viejo. El viento los alcanzaba y ellos simplemente dejaban de ser. Corrí entre los primeros gritos sin voz, empujando gente que aún no entendía, que aún esperaba explicaciones. Nadie sabía de dónde venía el peligro, y eso lo hacía peor. Es más fácil correr de un monstruo con cara, pero ¿cómo huir de algo que no puedes ver, oír o señalar? La corriente de aire avanzaba como un depredador sin prisa. Todo lo que tocaba moría. Vi una ráfaga levantar polvo desde un callejón a mi izquierda. Las bolsas de basura flotaron por un momento y luego fueron seguidas por personas. Una pareja, un niño, un anciano que intentaba cerrar una tienda. Ni un grito, ni uno dejó un rastro. Apreté los dientes, mi cuerpo ya no respondía con lógica, solo con instinto. Tenía que encontrar a Damian, tenía que rezar, yo que jamás creí en nada, para que estuviera esperándome en la camioneta. Pero antes debía poner atención, ya que el viento bloqueaba la calle. Delante de mí, un torbellino de hojas y papeles giraba despacio y letal. Una barrera invisible que no podía cruzar sin terminar como la mujer del malecón. Sin pensar, me lancé hacia una tienda a mi derecha. La puerta estaba abierta. Empujé a una familia que se acurrucaba adentro sin mirar atrás y corrí atravesando el local. Cristales estallaron sin sonido a mi alrededor. La gente se empujaba, algunos ya en estado de shock, otros simplemente enloquecidos. Vi a un hombre morder el rostro de otro. Vi a un adolescente golpearse contra la pared hasta dejar de moverse. El silencio los estaba matando por dentro. Salí por la puerta trasera del local, jadeando con las piernas temblando. Me encontraba al otro lado de la calle. Había esquivado el viento, por ahora. Saqué el teléfono, 10 llamadas perdidas, todas de Evelyn, mi esposa. Una en curso. Contesté. Nada, ni siquiera el ruido de fondo. Solo vacío. Quise gritar. No pude. No por miedo, sino porque entendía que no serviría de nada. Guardé el teléfono con los ojos llenos de rabia y lágrimas. Y entonces la vi. La camioneta estaba allí, al final de la calle, tal y como la dejé.
Corrí con todo lo que me quedaba. El cuerpo me dolía, los pulmones me ardían. Sentía sangre en la garganta, pero ahí estaba Damian, dormido en el asiento del acompañante. ¡Santo cielo! Seguí allí, a salvo, aún vivo. Abrí la puerta y entré, cerrándola con un portazo. Miré hacia el parabrisas y el infierno me devolvió la mirada. Calles cubiertas de cuerpos incompletos, de sangre suspendida en el aire como niebla roja. Hombres arrastrándose sin rostro, mujeres abrazando cadáveres sin saber que ya estaban muertas. Otros simplemente desaparecerían. El viento seguía avanzando, borrando todo lo que tocaba. Era como ver el fin del mundo a través de un cristal. Y estábamos justo en la frontera. Giré la llave. La camioneta arrancó con un rugido sordo, no porque el motor estuviera apagado, sino porque el mundo ya lo estaba. Todo el sonido del mundo estaba en mute. Pisé el acelerador. El vehículo se sacudió al bajar la calle. Todo a mi alrededor era caos mudo. Cuerpos corriendo en todas direcciones, chocando entre sí, con las manos en la garganta, con la desesperación grabada en el rostro. Algunos se tiraban al suelo, otros golpeaban los autos o se lanzaban contra puertas cerradas. Todos buscaban algo que ya no existía. Por suerte, Damian dormía en el asiento del acompañante. Su cabeza estaba inclinada hacia el cristal. Pasé por encima de una moto tirada y el golpe lo despertó. Abrió los ojos lentamente desconcertado, me miró y quiso murmurar algo en el silencio. Volvió a hablar, frunció el ceño, notó mi silencio. Negué con la cabeza observándolo. Le hice un gesto, que se quedara quieto, que no preguntara. Su rostro cambió, confusión, miedo. Se abrazó las piernas sin decir más. Con una mano en el volante saqué el celular. Las barras de señal temblaban, pero había conexión. Las manos me sudaban. Abrí el chat con Evelyn y comencé a escribir mientras esquivaba a la gente. Vamos en camino. No se puede hablar, no se puede gritar, no hay sonido. El viento es lo que está matando. El viento se mueve. No sabemos cómo, pero lo hace. Prepárate, sella puertas y ventanas, baja al búnker. Ten oxígeno listo. Hazlo ya, no esperes. Nos quedan minutos. Te amo. Prepárate, prepárate, prepárate. Lo envié. No hubo respuesta. Pasé por una intersección esquivando un taxi volcado. Un hombre colgaba de la puerta abierta, medio cuerpo dentro, medio fuera, inmóvil. Más adelante, una mujer corría con una niña en brazos. Una ráfaga las alcanzó. Ambas se disolvieron en polvo rojo antes de caer. El aire quedó limpio, como si nunca hubiera estado ahí. Damian no lo vio. Mantuvo los ojos cerrados, pero yo lo vi todo. La ciudad se deshacía detrás de nosotros y el viento no se detenía. Media hora después entramos en el camino rural. Los árboles a los costados parecían más cercanos, más inclinados, como si escucharan. Las hojas del otoño, inertes en la tierra minutos antes, ahora flotaban a la altura de las rodillas. Giraban y se mecían, como si probaran el aire, como si olfatearan, como si tuvieran vida. Apoyé el pie más fuerte sobre el acelerador. Ya no había margen. Al doblar la última curva vi la casa. Evelyn estaba en la entrada, con el cabello suelto y los ojos rojos. La puerta principal estaba abierta. Detrás de ella las luces del búnker ya parpadeaban. Me estacioné de golpe y no esperé. Bajé del auto, tomé a Damian en brazos y corrimos los tres hacia la puerta que aún podíamos cerrar. La puerta se cerró con un golpe seco. El sonido no llegó a nuestros oídos, pero el impacto se sintió en los huesos. Los ojos de Evelyn estaban inyectados. No hizo preguntas, no hizo gestos. Solo nos abrazó, nos apretó contra ella como si el contacto físico fuera lo único real. No teníamos tiempo para emociones. El aire seguía moviéndose allá afuera. Lo sabíamos, así que comenzamos a sellar todo. Usamos cinta industrial, tela gruesa, espuma de aislante. Bloqueamos cada rendija, cada esquina. Sellamos las rejillas del respiradero externo y activamos el sistema de oxígeno autónomo. Era viejo, pero funcionaba.
Mi padre lo había instalado décadas atrás, obsesionado con la idea de una guerra invisible. Hoy no parecía tan absurdo. Afuera todo seguía en silencio, pero las vibraciones llegaban a través del suelo, como si el mundo gritara por dentro. Sellamos la última fisura bajo la puerta metálica. Usamos hasta nuestras propias camisetas para reforzarla. La piel nos ardía del roce con la cinta, pero ninguno se quejó. Evelyn revisaba la presión del tanque cada 3 minutos. Yo inspeccionaba los paneles eléctricos del búnker, pero no encontraba fluctuaciones. Damian no hablaba, solo se sentó en un rincón con las manos en los oídos, aunque no hubiera nada que escuchar. Encendimos la radio del búnker. La luz roja parpadeaba, estaba encendida, funcionaba, pero no emitía nada, ni zumbido ni estática. Solo un silencio absoluto, eléctrico, artificial, como si el mundo entero hubiera sido silenciado de raíz. Pasaron minutos, quizás horas. Fuera de esas paredes de concreto, el mundo seguía desmoronándose, y nosotros, atrapados como ratas en una caja sellada, solo podíamos esperar. El miedo no era gritar, el miedo era no poder hacerlo. El primer día bajo tierra fue el más largo. No había reloj, solo el parpadeo lento de la luz de emergencia y la tensión en nuestros músculos. Dormíamos con un ojo abierto, comíamos sin hambre, nos movíamos como sombras. Comunicarnos fue un reto. Los gestos fueron reemplazando las palabras, primero torpes, luego más precisos. Evelyn señalaba el tanque de oxígeno y levantaba 2 dedos. Yo asentía. Damian dibujaba caritas con el dedo sobre el suelo de cemento, una con una X en la boca, otra con lágrimas. La comida era lo de menos. Había suficiente. Mi padre se había preparado para el fin del mundo durante décadas. Latas, aguas en bidones, conservas selladas al vacío. Comíamos en silencio, masticando, sin escuchar el crujido de nuestras propias mandíbulas. Pero el aire era nuestra obsesión. Revisábamos los filtros 3 veces al día. Sellábamos de nuevo las mismas grietas, aunque ya no hubiera fugas. Nos turnábamos para dormir, como si el silencio pudiera ser interrumpido por algo peor. A veces me despertaba con la sensación de que había escuchado algo, un susurro, un crujido, un aleteo, pero no era real, solo era mi mente, buscando sonidos que ya no existían. Damian dejó de hacer preguntas, pasaba las horas jugando con una linterna, proyectando formas en las paredes. Una vez dibujó con sombra un pájaro en vuelo. No dije nada, pero lo sentí. Evelyn mantenía la compostura, aunque su ojo izquierdo comenzaba a temblar por las noches. Aunque en la oscuridad la vi moviendo los labios, repitiendo algo para sí misma. Los días comenzaron a mezclarse. No sabíamos si eran 3, 5 o 10. Solo existía el búnker, solo existía la espera. Y en ese encierro aprendimos a vivir con el silencio. Pero lo más aterrador fue darnos cuenta de que también habíamos empezado a entenderlo. Las semanas pasaron sin nombre. Nos movíamos como insectos atrapados en un frasco sellado. Dormir, comer, señalar, observar, repetir. Cada vez hablábamos menos con las manos. Ya no hacía falta, los ojos decían todo. Evelyn había dejado de parpadear con normalidad. Damian dejó de señalar. Y yo comencé a escribir. Llenaba páginas con frases sin sentido, garabatos nerviosos, esquemas inútiles. Era como si necesitara recordarme que todavía podía dejar algo detrás, algo más que huesos. Y entonces comenzaron los temblores. Al principio eran suaves, una vibración sutil bajo el suelo, como si alguien caminara sobre el techo del mundo. Pensamos que era nuestra imaginación, hasta que todo se sacudió una noche. Solo un segundo, una sacudida seca como un golpe lejano. Todo quedó igual después, excepto nosotros. Desde entonces los temblores regresaban sin horarios. A veces eran leves, como un escalofrío.
Otras hacían que las latas tintinearan en la estantería. Nadie preguntó nada porque no podíamos y porque todos sabíamos lo mismo. Algo seguía ahí afuera. ¿Explosiones? ¿Derrumbes? ¿Más viento? Yo lo sentía en el pecho. No era un movimiento tectónico, era más orgánico. Como si algo grande se desplazara lentamente, paso a paso, allá arriba, y el suelo fuera su tambor. Una noche, durante un temblor particularmente largo, Damian me miró fijamente. Tenía las manos apretadas, los nudillos estaban blancos. Señaló hacia arriba. Luego dibujó un círculo en el aire con el dedo y se lo llevó al pecho. No supe si estaba diciendo aire o corazón. Y eso me dio más miedo que cualquier ruido, porque ambos podían ser mortales. Todo se desmoronó en una noche sin hora. Evelyn revisaba el tanque de oxígeno por 5ª vez en el día. Yo la observaba desde el otro extremo del búnker sin moverme. Había algo distinto en su rostro, tenso, acusador. Levantó la tapa del panel, golpeó los medidores, negó con la cabeza. Me acerqué, ella me miró y por primera vez en semanas vi odio en sus ojos. No lo dijo porque no podía, pero lo pensé por ella. Te dije que esto era una locura. Le señalé con calma el sistema de respaldo. Ella negó más fuerte. Esto ya no sirve, no tenemos más tiempo. Damian intervino, se interpuso entre nosotros con las manos levantadas, pero los temblores no paraban. Las luces parpadeaban. El panel rojo del sistema de aire murió. Una linterna plana de LED nos informó lo inevitable. Nos quedábamos sin oxígeno. Nadie gritó, pero todos estábamos gritando por dentro. Yo fui el primero en moverse. Corrí hacia el armario, saqué las máscaras viejas, las mochilas con los tanques portátiles, rezaba porque aún funcionaran. Evelyn ayudó a Damian a colocarse la suya. Yo le aseguré la correa sin mirarla. Sentí sus dedos temblando. Ella también los sintió en los míos. No quedaban opciones. Subimos las escaleras en silencio. Cada paso era una despedida de lo que fuimos, de lo que esperábamos encontrar. La puerta del búnker chirrió al abrirse. Y el mundo ya no era el mundo. Todo era cenizas. Edificios retorcidos como huesos quemados, vehículos abandonados fundidos uno contra otros, faroles oxidados y árboles calcinados partidos como cadáveres abiertos. No había cielo, solo una masa negra espesa sobre nosotros, una noche sin estrellas ni luna, una cúpula que parecía hecha de humo, inmóvil y viva. Sin embargo, el mundo estaba tan lleno de cosas extrañas que no le dimos la importancia necesaria. El aire era denso. Cada paso levantaba polvo rojo. A lo lejos, estructuras colapsadas se inclinaban hacia un horizonte que ya no existía. Damian sostenía mi mano con fuerza. Evelyn caminaba a mi lado, su mirada clavada en lo que alguna vez fue el camino al pueblo. Silencio. Ni un ave, ni un insecto, ni el sonido de nuestras pisadas. Solo esa sensación, como si el planeta entero contuviera la respiración, esperando que diéramos el siguiente paso. El silencio afuera era distinto, no era el mismo que dentro del búnker. Este estaba lleno, saturado, como si el aire estuviera colgado de algo invisible. Caminamos por la carretera, lo que quedaba de ella. No hablamos porque no podíamos. Los postes de luz eran astillas retorcidas, los autos esqueletos oxidados cubiertos de polvo. Los cuerpos eran pocos, muy pocos, demasiado pocos. Pasamos por una escuela. Las ventanas estaban selladas con madera negra. La puerta colgaba de una sola bisagra. Dentro vimos huellas pequeñas, niños, tal vez adultos, pero no había nadie. A lo lejos divisamos un campamento improvisado, derrumbado, tiendas rasgadas, mochilas abiertas, ropa infantil. Una radio portátil con la pantalla encendida pero sin señal. No hubo lucha y no hubo sangre, solo ausencia. Damian se detuvo frente a un dibujo pintado en una pared de concreto.
3 figuras, una familia, padre, madre e hijo, como nosotros. Pude notar que la madre no tenía rostro. Seguimos avanzando y entonces los vimos. Eran blancos como mármol sucio, altos, delgados, con orejas alargadas como conejos. Habían grietas negras que recorrían su cuerpo. Tenían unos extraños ojos rojos con un punto negro. Su piel parecía tiesa y agrietada. Estaban de pie, inmóviles, dispersos por todo el valle. Al principio creímos que eran estatuas, pero uno de ellos respiraba, porque su pecho subía y bajaba. Apenas se podía notar, como si durmiera o esperara. No se movían, tampoco nos miraban, pero estaban allí, decenas de ellos. Algunos apoyados contra postes, otros sentados como mendigos. Unos estaban agazapados en techos derrumbados. Todos eran igual, blancos y callados. Evelyn me miró, yo a Damian. Nadie se atrevió a dar un paso más. Uno de los seres giró la cabeza solo un poco, como si reconociera el sonido del polvo al caer, pero no se acercó. Volvió a quedarse quieto. Seguimos caminando y alejándonos de ahí muy lento, sin mirar atrás. En ese entonces sentimos que habíamos salido del silencio para entrar en algo mucho peor: la espera. Atravesamos el bosque seco sin hablar. Las criaturas blancas quedaron atrás, o al menos eso creímos. La tierra estaba agrietada, los árboles no tenían hojas, ni pájaros, ni insectos, pero las ramas crujían con cada paso, y a veces crujían solas. Después de horas de andar, encontramos lo que parecía una zona fortificada, muros improvisados con chatarra, señales de paso humano, sogas colgando, estructuras de metal, un símbolo pintado en la entrada, una Z cruzada con una línea vertical. Abajo, con pintura seca, Z23, refugio, entrada bajo riesgo. Nos miramos, entramos. No había vigilancia, solo torres vacías, búnkeres oxidados, cables colgando. Era una base, o lo que quedaba de una. Pero lo más extraño era el orden. Todo estaba perfectamente alineado. Camas, mochilas, botellas de agua cerradas, un lugar listo para volver, pero nadie volvió. Entramos a un almacén con paredes de concreto. Allí estaban los mensajes pintados, rayados, escritos con uñas en la pared. No se mueven de día, no respires cerca de ellos. Ellos no oyen, pero escuchan el aire. Pueden parecerse a nosotros. Damian dibujó algo en el polvo con su dedo. 3 círculos, uno más grande, con 2 pequeños a los lados. Luego los borró con la mano. Evelyn caminaba entre las habitaciones. En una encontró un espejo. Había marcas de dedos en él, como si alguien hubiera intentado rascar su reflejo. Esa noche nos quedamos ahí, sellamos puertas y colocamos trampas rudimentarias. En una de mis rondas pude encontrar una nota, en donde aclaraba algo. Z23, única oportunidad para sobrevivir a 3 días. Camino en línea recta al salir del refugio. Este lugar solo es una base de espera. Pronto sellarán todo. Cualquiera que lea esto debe apresurarse a llegar. A 3 días de distancia. Entonces ese lugar estaba a 3 días de distancia. Y esto solamente era una vieja estructura. Un puesto abandonado de concreto y acero oxidado. Parecía seguro hasta ahora. Desde que llegamos, el lugar se sintió cargado. El aire estaba quieto, pero espeso, como si algo respirara muy cerca de nuestras bocas. Esa noche, si es que aún existen las noches, seguramente fue antes del amanecer, Evelyn me tocó el brazo. Su rostro estaba más blanco que el concreto. Señaló hacia el pasillo trasero, uno que no habíamos explorado del todo. Lo vimos al mismo tiempo. Una figura blanca estaba aquí. Estaba de pie, apenas iluminada por la linterna que colgaba en la entrada. Su piel parecía tiza mojada. Estaba inmóvil, mirando a todos lados.
No hacía ningún ruido, no se movía, pero estaba allí. Damien retrocedió, Evelyn lo tomó abrazándolo contra su pecho. Yo levanté la linterna. La criatura ladeó ligeramente la cabeza y se inclinó hacia adelante. Aún no nos había visto. Avanzó un paso, luego otro. Silencioso, pero perfecto. Su cuerpo parecía flotar más que caminar. Su brazo izquierdo era más largo que el derecho, que colgaba como un cable suelto. No gritamos porque no podíamos, pero el miedo que sentíamos era absoluto. En una rápida toma de decisiones, tomé la mochila, señalé la salida. Evelyn ya tenía lista la suya. Damien intuyó rápidamente. Salimos por la parte trasera, despacio al principio, luego corriendo. La criatura no nos persiguió, pero sabía que se estaba moviendo. Pude verlo detenerse a la entrada a lo lejos, y él simplemente nos observó, mientras desaparecíamos entre la oscuridad y el polvo. No volvimos a mirar atrás. Yo solo sabía una cosa: Z-23 era la única opción, y no llegaríamos a tiempo si nos deteníamos. Tenía que llevar a mi familia a ese lugar seguro. Caminamos durante 2 días sin rumbo fijo, solo con dirección. Sabía que Z-23 quedaba en línea recta, pero tenía miedo de que nos perdiéramos. Nos guiábamos por el instinto de creer que íbamos bien. El aire seguía en silencio, pero el cansancio era ensordecedor. Damien caminaba entre nosotros con la mirada fija en el suelo. Evelyn llevaba los labios partidos, pero no se tocaba la boca. Nadie se quejaba, nadie señalaba fatiga, porque sabíamos lo que significaba detenerse. Una noche, si acaso las noches existen en este mundo oscuro, nos refugiamos en una cavidad entre rocas. Allí, sin ruido y sin consuelo, pensé en el búnker. Durante años me burlé de mi padre por construirlo y luego me aferré a él como un niño perdido, pero la verdad era otra. El búnker nunca fue un lugar seguro, solo fue un tiempo, y el tiempo se acaba. El oxígeno no duraría para siempre, y el silencio es una fiera que se mete por cualquier grieta. Tarde o temprano teníamos que salir, y ahora, afuera, no hay hogar al que regresar, solo polvo, sombra y la esperanza de encontrar algo más profundo, algo más allá del viento. El tercer día llegamos. Z-23 no era lo que imaginábamos. Entre las grietas del terreno cubierto de escombros y polvo se alzaba una estructura de concreto con puertas blindadas y torres metálicas mal ensambladas. No parecía una zona de salvación, parecía un refugio de guerra, una prisión. Habían figuras sobre las torres, inmóviles, con armaduras gris opaco, ropa blanca debajo, una cruz negra grande marcada en sus espaldas. Custodiaban las entradas con rifles. No dijeron una palabra, no hicieron un solo gesto. Hasta que uno de ellos bajó. Era alto, delgado, rostro cubierto por una máscara blanca lisa, sin orificios. Solo levantó una pizarra electrónica y con una leve pulsación de dedos escribió. ¿Buscan refugio? Asentimos. Él tecleteó. ¿Heridos? Negamos. ¿Alguno de esos monstruos blancos los siguen? Negamos otra vez. Entonces, sin expresión, levantó una mano. 4 figuras blancas más aparecieron entre las torres. Nos rodearon, revisaron nuestras mochilas, nos señalaron un contenedor metálico con una compuerta abierta. Uno de ellos escribió sobre una tableta. Suban, no hablen, no toquen nada. Entramos. Dentro del contenedor había un asiento de metal y un tubo con luces tenues. La compuerta se abrió. El zumbido del mecanismo comenzó. Una vibración profunda nos atravesó los huesos. Una vez adentro, el tubo descendió durante minutos. Cada metro, el aire cambiaba. La presión en los oídos aumentaba. La luz se volvió más fría. Y entonces, el tubo se detuvo. Las puertas se abrieron. Frente a nosotros había una cueva colosal tallada a mano y maquinaria. Andamios, luces tenues colgando del techo como estrellas rotas, estructuras sin terminar,
pasillos excavados en la roca, y en un letrero gigante decía Z23, ciudad aún por nacer, pero viva y respirando. Ha pasado más de un año desde que llegamos. Z23 es ahora una ciudad incompleta, oscura, pero real, poco a poco iluminada. Hay calles subterráneas, aulas, cultivos controlados por luz, cámaras de oxígeno, zonas de aislamiento, protocolos. La iglesia de Inostia no gobierna, pero decide. Sus miembros caminan vestidos de blanco, siempre con la cruz en la espalda. Nunca hablan, pero todo lo que sabemos nos llega a través de ellos. Se dice que ellos lo sabían desde mucho antes, que sus profetas hablaban del viento sin sonido, que calcularon el momento exacto en el que el sonido volverían, y volvió. Fue hace meses. Una mañana las radios volvieron a emitir sonidos. Solo una voz, una frase. Se terminó. Pero ya no importaba, porque lo que quedó en la superficie ya no nos pertenece. Las criaturas blancas siguen ahí, las ruinas siguen ahí. Pero la atmósfera es distinta, más pesada, como si lo que causó el silencio nunca se fue del todo. Nadie sube, nadie intenta hacerlo. Las puertas están cerradas, la gente de la iglesia las vigila, aunque no sabemos si es imposible subir, porque es que nadie lo intenta. Ahora vivimos bajo tierra y aprendimos a vivir con el eco de lo que fuimos. Hey, ¿qué tal mi gente bella? Espero que esta historia les haya gustado. Es una de las pocas historias antiguas que tengo que ha conservado su nombre original. De hecho, esta historia, ustedes no lo saben, pero viene partida en tres partes. Cada una tiene un tema diferente. El primero, el silencio. El segundo viene... ya van a saber. Ustedes sabrán. Quiero oír sus teorías locas porque me encanta leer esos comentarios que dicen, oye, pero aquí de seguramente que va a pasar aquí es cosa. No. Bueno, ustedes escriban. Ay, Dios. Paso a saludar a los miembros del canal. Diego Sánchez, Chris Kyle, Evelyn, El Fantasma en tu Sótano, Cars, David Najera, Enrique Landa, Renny Rock, Daniel Jiménez, Ezequiel da Silva B, Alejandro, Vérez Sánchez, Ian Paz, Partiguiano Tere, Alucar, Manzano Nicole, Danielito, Eric David Santiago Caer, Axel Juan Caijuara, El Cefi, Yes. Como siempre les digo, muchísimas gracias por apoyarme activamente como miembros del canal. Mi gente bella, los quiero, le mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Les ha hablado el caballero negro que porta la máscara de humo. Si te ha gustado el video, puedes ayudar al canal suscribiéndote, dejando un like o dejando un comentario. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Soy tu guía en la oscuridad, el caballero negro que porta la máscara de humo.